Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Así que quieres un reto en modo carrera. Yo ya te presenté los 10 mejores equipos para comenzar modo carrera y tal vez tú ya los conocías, tal vez te parece algo sencillo, a pesar de que algunos de ellos me parecen ya son un nivel más allá de intermedio para un entrenador virtual. Ok, te entiendo, así que en este video te presentaré 7 alternativas en las que tendrás que dar un paso, 2 pasos, 3 pasos adelante en tu carrera y se te presentarán absolutos desafíos porque tendrás muy poco presupuesto, porque tienes la historia en tu contra, además que la misma historia es lo que le añade saborcito a estos modos carrera que he elegido para que tú los tomes, me digas en la sección de comentarios qué tal te fue dentro de 1, 2, 3, 4, 5 meses, además me compartas tú tus opciones, tus opiniones también, opciones de qué equipos tomarías tú además de los que menciono, o si no te gusta alguno de los que menciono, y por supuesto tus opiniones, qué te parecieron estos equipos y cómo te está yendo con ellos. Damas y caballeros, el día de hoy Casa de Deportes te presenta los 7 más grandes retos del modo carrera en FIFA 20 para este video. Damas y caballeros, abróchense los cinturones porque esto estará bueno. Comencemos en Italia y hablemos del Livorno Calcio. Así es, un equipo que realmente no es uno de los históricos de este fútbol italiano o de los históricos ganadores. El Livorno Calcio es de esos equipos que ha pasado prácticamente desapercibido por la visión de todos los aficionados fuera del fútbol italiano, porque el Livorno es un equipo que tiene una afición muy fuerte, tiene una de las grandes aficiones del fútbol italiano, uno de los equipos también que se pueden considerar un poco peligrosos, sus ultras, sus tifosi. Pero hablemos estrictamente del modo carrera porque algunos de estos aspectos no se ven reflejados. Por ejemplo, no está el estadio, por supuesto. Hablando de lo que tendrás que afrontar en este modo carrera, primer reto es el presupuesto. Tienes un presupuesto muy bajo de cerca de 4 millones de euros que tú puedes acomodar con el presupuesto salarial. Y tienes muy pocas figuras, realmente así no tienes un gran referente que sepas que es un jugador joven que tiene mucho potencial en el juego, que en la realidad está dando mucho que hablar. Sí hay jugadores muy interesantes que están dando mucho que hablar en la realidad. En la portería, Alessandro Plizzarri. Ya aquí se pone interesante este modo carrera. Tienes a una de las grandes promesas del fútbol italiano en la portería en Plizzarri, jugador cedido del Milan, porque sí, tus mejores jugadores, ¿qué crees? Están cedidos. Mi recomendación es que con ese poco presupuesto, la primera temporada, y si quieres aumentar el nivel de dificultad, no realices ningún fichaje, comienza a jugar tus partidos también para añadir nivel de dificultad. La recomendación es que juegues mínimo en leyenda diagonal Ultimate, busca jugadores que tengan un salario de 5,000 euros, muy caro hacia abajo a la semana, y enfrenta este reto con el Livorno de ir a la Serie A, de establecerte, de comenzar a montar una red de escauteo y en algún momento, tal vez dentro de 4 o 5 años, te conviertas en un gran referente. ¿Qué piensas del Livorno? Vayamos al siguiente reto, el otro está en España. Aterrizamos con el Racing de Santander. En España encontraremos uno de los equipos de esta lista que en los últimos años han sufrido en el apartado administrativo y esto suele verse traducido evidentemente en el apartado futbolístico. Pero ahora el Racing de Santander regresa al FIFA 20 para convertirse en uno de los equipos más interesantes para realizar tu modo carrera, porque es un equipo con muchísima historia. Si bien como el Livorno tal vez no es uno de los grandes ganadores del fútbol español, mencionar que ellos solo han ganado una vez la liga en su historia, por ahí del 2006 y 2008, llegando a semifinales de la Copa del Rey, participando en lo que antes era la UEFA Europa League. Y el Racing de Santander tiene jugadores para trabajar, como por ejemplo en la portería, Lucas Zidane, que no es de los mejores porteros dentro del juego, hay que decirlo, tampoco en la realidad como es que pinte uno de los grandes porteros para el fútbol francés, ¿no? O sea, el apellido Zidane sí que pesa bastante. Pero te recomendaré que prestes atención a jugadores como Aitor Buñuel, como Berto Callarga, y no es albur, y por supuesto a Rafa Tresaco, este último de 18 años, porque sí, este equipo tiene una media de cerca de 27 años, por lo que también una de las opciones por las que te puedes decantar es con el poco presupuesto que tienes, montar una red de escauteo. Y cuando os digo red de escauteo con el Racing de Santander, principalmente me refiero a que vayas buscando jugadores en España y que esos jugadores sean para tu cantera, no necesariamente que ya sean jugadores reales. Aquí sí, el apartado de los canteranos a mí es algo que personalmente no me encanta porque son jugadores que no existen,
pero es una de las recomendaciones y uno de los grandes retos desarrollar a tus jugadores, recordando que en FIFA 20 es muy importante darles minutos, es muy importante que tengan un buen desempeño dentro de la cancha si es que quieres convertirlos en buenos jugadores, y por supuesto también buscar algunas sesiones, como dije, con el Livorno de 5,000 euros salariales hacia abajo e ir trabajando literalmente de poquito en poquito. Evita utilizar la toma financiera y cosas como esas porque le quitas la dificultad. En Alemania y Inglaterra creo que están los más grandes retos, sobre todo porque en estos países tienes tercera y hasta cuarta división, como es en el caso de Inglaterra, y hablemos justamente de la tercera división en Alemania, y tal vez más de uno recuerde el nombre del Eintracht Braunschweig. Si te suena es porque sigues la Bundesliga de por lo menos hace unos 6-7 años, porque en la temporada 2013-2014 el Eintracht Braunschweig regresó a la Bundesliga tras cerca de 30 años, si no me fallan las matemáticas, porque sí, el Eintracht Braunschweig es uno de los equipos fundadores de la Bundesliga. La han ganado una sola vez, y uno de los jugadores más interesantes que han producido en los últimos años, sobre todo porque lo tomaron cuando tenía menos de 19 años, es Karim Bellarabi, ahora mismo jugador del Bayer Leverkusen, también con una media de cerca de 26 años. El Eintracht Braunschweig también tendrá una labor muy interesante de escauteo de jugadores. Aquí puedes voltear a ver países como Austria, por supuesto Alemania, como Hungría también se pone interesante, y trabajar con lo poco, muy poco que tienes, porque entre jugadores cedidos también tienes, por ejemplo, Alphonse Amade como tu mejor jugador para tu plantilla, y buscar sesiones de los jugadores que encuentres en el fútbol alemán. No te preocupes, yo te haré dentro de muy poco los fichajes top de los jugadores, los mejores jugadores jóvenes que yo te recomiendo para modos carrera como este con el Eintracht Braunschweig. Y por supuesto el tema del presupuesto que tienes con este equipo cada vez va disminuyendo conforme vayamos avanzando en esta lista, así que prepárate porque los retos apenas están comenzando. Vayamos a la cuarta división inglesa para hablar del Salford City. En el Salford City tal vez encontramos uno de los equipos más populares en años recientes, a pesar de que el Eintracht Braunschweig estuvo recientemente en la primera división de Alemania, pero con el Salford City tal vez conozcas un poco de su historia, y si no la sabes te la cuento súper rápido, sobre todo del apartado reciente, porque en el 2014 el club fue adquirido por jugadores como Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt. También tenemos a gente como Peter Lim, que él tiene el 40%, porque el otro 10% se lo vendió a alguien que se llama David Beckham. Así que el Salford City básicamente tiene a historia del Manchester United dentro de ellos. Como detalle curioso, el hecho que tenga a estos dueños hace que el Salford City además sea uno de los equipos más odiados en esta división, y esto pasa muchísimo en el fútbol. No hay un equipo que recibe inversión, que tiene nuevos dueños, y son en este caso jugadores tan importantes en el fútbol inglés, pues es como que malditos sean, y más en la cuarta división inglesa que solemos ver estos equipos e historias como las del Salford City. Aquí tal vez lo interesante sería iniciar tu modo carrera. Obviamente el reto sería llegar hasta la Premier League con el Salford City. Tal vez para añadirle saborcito, buscar jugadores cedidos del Manchester United, los jugadores que tengan el salario más bajo dentro de la plantilla del Manchester United, que verás que es bastante complicado siendo el Manchester United, pero también puedes buscar algunos jugadores del fútbol inglés. Además, la ventaja de que también en el fútbol irlandés, escocés, tienes talento muy interesante, basándote que tienes esta parte de la historia del Manchester United, un presupuesto bastante bajo, y tendrás que escalar desde abajo en la cuarta división inglesa. Pero damas y caballeros, este reto a mí personalmente no me encanta, porque esto es más por el apartado de la historia y que más bien es como un antagonista. Vayamos ahora sí a hablar de la historia pura del fútbol inglés, porque hablemos del Bolton Wanderers. Sí, sabemos que el Bolton, ellos sí se salvaron de la desaparición, no como el Bury. El Bury lamentablemente ya no está con nosotros. El Bolton sí fue salvado específicamente por uno de mis bateristas preferidos en la historia, Nick Mason Football Ventures, que el Bolton estuvo a nada de desaparecer y actualmente tienen muy poco con qué trabajar. Una de las plantillas más débiles de esta división, una de las plantillas que necesitan urgentemente una reconstrucción. Tu mejor jugador, y que hace no muchos años estaba en la primera división inglesa, estamos hablando de Liam Pritchard. Damas y caballeros, también por ejemplo Will Buckley, que en Casa Deportes llegamos a hablar de este delantero, pues ahora están con el Bolton, y el Bolton, con una historia tan rica, uno de los miembros fundadores de la liga inglesa, ahora está en peligro. Ahora, y llevan años estando en temas administrativos, como ya lo decía, desde con el Racing de Santander. Pero entonces aquí con el Bolton, reconstruir, regresar a la Premier League, darle esa vieja gloria al Bolton, uno de los grandes retos de Road to Glory para este FIFA 20. Y como ya lo decía, así hablando de un equipo que ha tenido muchos problemas administrativos como el Bolton, como lo tuvo el Racing, hablemos del 1860 Múnich, que es el Achtung 60, si no recuerdo la pronunciación correcta, del
1860 Múnich, uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol alemán, uno de los equipos que tienen, dicen, el seguimiento más grande dentro de Múnich mismo que el Bayern Múnich. Pues seguramente eso ya ha ido disminuyendo en los últimos años, y más porque hace no muchos años tuvieron que irse a la Regionalliga, que es básicamente la cuarta división en Alemania, por problemas estrictamente administrativos. Ganaron la temporada pasada primer lugar, regresan a la tercera división de la Bundesliga. Los tenemos en el FIFA 20 en esta edición, y como con el resto de las plantillas tienes bastante poco, tendrás que vivir a base de sesiones, tendrás que vivir a base de tomar un equipo que solo tal vez en Grellinger, este jugador mediocampista que él sí le he seguido un poco, tengas a tu mejor pieza. Vas a sufrir bastante con todos y cada uno de estos equipos. Pero hay un equipo con el que especialmente considero un reto. Está fuera de las 5 grandes ligas del fútbol internacional. Vamos a hablar de Dinamarca. Vamos a hablar del Nordsjælland. ¡Oh! Qué interesante, ¿no? He estado hablando de Italia, de España, de Alemania, y me brinco al Nordsjælland. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué te parece un reto el Nordsjælland? Es un equipo que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Uno de los equipos más jóvenes totalmente dentro de esta lista. Hace no mucho tiempo estuvo en la UEFA Champions League en un grupo con el Chelsea, que llegaba de ser campeón de la UEFA Champions League, la Juventus, el Shakhtar Donetsk. Y aquí fue donde conocí al Nordsjælland. En su momento me parecía bastante extraño este equipo, y ahora, bueno, han pasado los años, los he seguido así de cerquita, más o menos saber qué es lo que van haciendo. Y no es un equipo que trascienda realmente más que esa temporada, también por ahí medio colándose a clasificación para Champions League, para Europa League. Y tienen un equipo muy interesante en cuanto a talento. Tienen jugadores que tienen una progresión también bastante interesante. Muchísimo ojo. Alguien como Mikkel Damsgaard, hablando del fútbol danés, que también sabemos que el fútbol danés y el fútbol de estas zonas está produciendo talentos muy interesantes. Con el Nordsjælland, lo que yo te invitaría a hacer como reto, y mencionando este tema de la UEFA Champions League, podrías ganar la Champions League con el Nordsjælland. Y ojo, me puedes compartir tus plantillas y seguramente veré a Lionel Messi, pero quiero ver cómo progresas con estos jugadores, con el poquísimo presupuesto que tienes para un equipo que hace no mucho, hace 7, 6 años, si no me fallan las matemáticas, 8 años inclusive, ganaron su único título en la liga danesa. Atención, no es el Copenhague, que tiene un presupuesto mucho más elevado, que tiene jugadores más interesantes de mayor renombre, nombres como el del capitán Magnus Andersen de 20 años, Mohamed Kudus de 18 años, por ejemplo también Matías Rasmussen o Jacob Christensen. El Nordsjælland tiene una media de edad de 21 años. Y tal vez aquí lo que te podría parecer más interesante es ganar la UEFA Champions League, que créeme que te tardarás algunos añitos con los jugadores que tienes. Yo sé que no es la liga más común, y por eso solo dejé un equipo para este puesto, para este planteamiento. Si quieres ver otros retos como el Nordsjælland, como con otros equipos del resto del mundo, déjamelo saber en la sección de comentarios. Si quieres ver el video también de los equipos de acá, de América Latina, diagonal México, Estados Unidos, también para que no se molesten y que acá es Estados Unidos, ahí se hablas de América Latina, también déjenlo saber en la sección de comentarios. Más de 5,000 likes, y cuéntame qué tal te va con estos equipos, qué te parecen estos equipos, qué tal está tu nivel de nuevo carrera para tomar estos equipos y hacer algo grande con ellos. Te leo en la sección de comentarios, damas y caballeros. Esto va a ser Toño por este video. En las redes sociales continúa el debate, la conversación, continúa el análisis, también ahí continúa, me puedes compartir las fotos, es lo que más te pido que hagas, de que mira, así voy ya en mi cuarta temporada con el Nordsjælland, ya soy campeón de la Champions League. ¿Qué? ¿Cómo? Y veo de delantero a Cristiano Ronaldo. Es que utilizó el Financial Takeover. No hagas eso, le quitas la dificultad al juego. Damas y caballeros, pues muchísimas gracias, espero que disfruten muchísimo de su modo carrera. Ya tienen 17 opciones para iniciar, 10 muy buenas, 7 que tienes que estar loco para tomar alguno de estos. No le rutas y verduras, y que ahí nos vemos.